Queridísimos amigos, bienvenidos al refugio donde la duda se disipa y la verdad brilla con luz propia. Están en Chismes de Turquía. Hoy es uno de esos días que se quedan grabados en la memoria colectiva, un día en el que, tras semanas de nubarrones y susurros malintencionados, vuelve a salir el sol para nuestra pareja favorita. Si en los últimos días han cargado con el peso de rumores crueles sobre Can Yaman y Demet Özdemir, respiren hondo, porque lo que viene les devolverá la calma. No hablaremos de fuentes anónimas ni de especulaciones de pasillo, lo de hoy es un testimonio que suena a veredicto definitivo. Una figura clave se ha puesto en pie para defender el amor, y con sus palabras ha cambiado el curso de esta historia. Pero antes de abrir cada capítulo de este relato que emociona, únanse a nuestra gran familia. Si creen en la fuerza de los lazos verdaderos, dejen su me gusta, suscríbanse para no perderse nada y, si quieren apoyar este oficio de perseguir certezas en medio del ruido, el botón de unirme es su entrada a contenido exclusivo. ¿Listos para sentir? Comencemos. Para medir la magnitud de lo ocurrido hoy, debemos retroceder y sumergirnos en la atmósfera tensa que ha dominado el mundo del espectáculo durante semanas. Las redes y las revistas de escándalo se han visto inundadas por una marea oscura de noticias falsas, cuidadosamente ensambladas para agrietar la armonía entre Can Yaman y la radiante Demet Özdemir. Se hablaba de celos descontrolados, de presiones profesionales insoportables, de una ruptura que se decía inminente si no consumada. Cada amanecer traía un titular más sensacionalista que el anterior, anunciando el fin de este cuento moderno, y millones de fans vivían en ansiedad permanente. El relato tóxico insinuaba que sus carreras brillantes eran un obstáculo insalvable, que el amor había cedido ante la ambición o el desencuentro. En Chismes de Turquía mantuvimos la serenidad, pero no podemos negar que el bombardeo mediático fue de tal calibre que incluso los más optimistas sintieron tambalear la fe. Se temía que, bajo la presión incesante de la mentira, algo llegara a quebrarse. Sin embargo, olvidábamos un detalle esencial: las raíces profundas no temen al viento. Y cuando la noche parecía más cerrada, surgió una luz inesperada, no de los reflectores, sino del calor de un hogar. El héroe del día no lleva capa ni repite guiones ajenos. Es un hombre que siempre ha escogido la discreción, que ha vivido lejos del estruendo mediático, protegiendo su intimidad con dignidad. Hablamos del respetable padre de Can Yaman. Un hombre de otra generación, un patriarca que observa en silencio, pero que, cuando la felicidad de su hijo y la mujer a la que ama se ve amenazada, no duda en alzar la voz con la fuerza de un león. Cansado de leer falsedades, cansado de ver su apellido arrastrado por el lodo de la especulación, decidió romper su legendario silencio. Y no lo hizo con ira, sino con una determinación bañada en amor que dejó sin respuesta a los más críticos. En una entrevista exclusiva, concedida para poner fin de una vez a este circo mediático, el padre de Can pronunció palabras que hoy resuenan como un himno al amor verdadero. Con la firmeza de quien se sabe dueño de la verdad, declaró: «He escuchado demasiadas cosas falsas en televisión, y ya no puedo callar. Conozco el corazón de mi hijo mejor que nadie. Can jamás dejaría a Demet, porque ella es la otra mitad de su alma». Detengámonos en la fuerza de esa imagen. La otra mitad de su alma. No dijo novia, no dijo pareja, eligió un término espiritual, definitivo. En nuestra cultura, donde el respeto a la familia y a los mayores es sagrado, una afirmación así, proveniente de un padre, vale más que 1000 desmentidos de oficina. Es una bendición, un sello que eleva la relación a un plano superior. Pero el padre de Can no se quedó ahí. Quiso disipar con paciencia y ternura cualquier sombra de duda sobre el lugar de Demet dentro de la familia Yaman. Lejos de esos rumores de tensiones familiares, dibujó un retrato suyo lleno de afecto y respeto. Demet no es solo la novia de Can, explicó con caricia en la voz, para nosotros, ya es una hija. Es una mujer maravillosa, de corazón limpio, y mi hijo la ama más que a nada en el mundo. Estas palabras asestan un golpe certero a quienes insinuaban rechazo. Llamarla hija es abrirle no solo las puertas de su casa, sino las de su corazón. Luego añadió con sabiduría desarmante: sus problemas son pequeños, como los de cualquier pareja que vive y crece junta, pero su amor es más grande que cualquier obstáculo. En un mundo que exige perfección artificial, reconocer que existen pequeños desafíos y, aún así, afirmar que el amor prevalece es el testimonio más auténtico que podíamos esperar.
Tal vez el momento más conmovedor de la entrevista llegó cuando el padre compartió una anécdota privada, una estampa íntima que ninguno de nosotros habría imaginado. Contó que hace apenas unos días, los observó en el jardín. Imaginen la escena, la luz de la tarde filtrándose entre las hojas, el murmullo suave del viento, y ellos dos, Can y Demet, sentados uno junto al otro. Los vi tomados de la mano hablando del futuro, dijo con una sonrisa que traspasaba las palabras, y noté una chispa en sus ojos que no se puede falsificar. Se miraban con tanto amor que entendí, en ese instante preciso, que nada ni nadie podrá separarlos. Esa descripción nos lleva de la mano a ese jardín, convierte al espectador en testigo invisible de una intimidad sagrada. No eran dos estrellas posando para una portada, eran dos almas reconociéndose. El testimonio de un padre que mira a su hijo feliz es una prueba irrebatible de que la supuesta crisis no fue más que humo. Naturalmente, tras declaraciones tan poderosas, las cámaras buscaron a Can Yaman. Lo interceptaron a la salida de un set, probablemente agotado tras horas de rodaje, pero la noticia de la intervención de su padre transformó su expresión. Quienes estaban allí aseguran que sus ojos se llenaron de emoción y orgullo. Con una sonrisa amplia que iluminó la noche, Can confirmó cada palabra. Mi padre es mi héroe, dijo a los reporteros, con la voz temblándole de sentimiento. Es la persona que mejor me conoce en este universo. Si él dice que no dejaré a Demet, es porque es la pura verdad. Demet es mi destino y mi refugio. No crean las noticias falsas, estamos más felices que nunca. Llamarla mi destino y mi refugio es una declaración devastadoramente poderosa. Refugio es donde uno se resguarda cuando el mundo arremete, el lugar donde la paz existe. Can le dijo al mundo que ella es su calma. ¿Y Demet? Nuestra reina de elegancia no tardó en responder. Interceptada poco después, dejó ver una alegría imposible de contener. Saber que cuenta con el apoyo incondicional de la familia del hombre que ama es un regalo inmenso. Con su habitual delicadeza expresó, sentir el respaldo de la familia de Can es el regalo más valioso para mí. Su padre es un hombre muy sabio y lo respeto profundamente. Sus palabras me han dado mucha fuerza. Can y yo estamos unidos por un vínculo irrompible. Fíjense en ese término, irrompible. No es casual. Define algo que no se quiebra ni se diluye. Con esa respuesta, Demet mostró no solo su amor, sino también su respeto por las tradiciones y por quienes rodean a su compañero, afianzando aún más su lugar. Pero la historia no termina con los micrófonos. Nuestras fuentes, esas que siempre llegan a la mesa con detalles puntuales, nos aseguran que después de esta oleada de emociones, Can y Demet organizaron una cena familiar íntima para agradecer al padre de él. Imaginen el cuadro. Una mesa preparada con cariño, el tintinear de las copas, las risas viajando de una punta a la otra, abrazos apretados que dicen más que cualquier discurso. Se respiraba esa alegría limpia que invade cuando se gana una batalla contra la injusticia. Cuentan que en un momento de silencio Can se puso de pie y alzó su copa. Mirando a su padre a los ojos, dijo, «Gracias, papá, por recordarle al mundo cuánto amo a esta mujer». Y hubo un suspiro colectivo de esos que solo aparecen cuando la verdad se reconoce en voz alta. Esa cena no fue solo un encuentro alrededor de platos compartidos, fue la celebración del triunfo de la verdad sobre la mentira, del amor sobre el veneno. Y también un pacto silencioso, seguir cuidándose, seguir protegiéndose, seguir caminando juntos sin permitir que el ruido externo invada lo que pertenece únicamente a ellos. ¿Qué nos enseña todo esto, queridos fieles de Chismes de Turquía? Que no hay que creer a ciegas lo que circula en redes, que el amor verdadero, maduro y sólido, resiste el vendaval del chisme. Can y Demet han demostrado una vez más que no son solo una pareja de guapos frente a cámara, sino dos personas reales que pelean por su felicidad, cobijadas por una red familiar de acero. El respaldo del padre de Can era la señal que todos necesitábamos. Ahora podemos respirar. Los tabloides que intentaron separarlos tendrán que dar marcha atrás y tragarse sus palabras. Can no dejará a Demet y Demet no dejará a Can. Conozco su corazón, dijo el padre. Y ese corazón late por ella. Y ahora los quiero escuchar a ustedes. ¿Cómo se sienten después de oír estas palabras? ¿Comparten el alivio que nos recorre? ¿Les inspiró el gesto valiente del padre de Can? Déjenlo en los comentarios,
esta comunidad se nutre de sus voces y de su alegría. Recuerden que si desean apoyar un espacio que defiende el amor y la verdad, el botón de unirme es la mejor manera de hacerlo. Con su ayuda combatimos las mentiras y les traemos historias verificadas y con alma. Y activen la campanita, porque en los próximos días podrían llegar nuevas fotos de la pareja, quizá de vacaciones o simplemente compartiendo su rutina, confirmando todo lo que hoy hemos escuchado. Lo que ha ocurrido fortalece como nunca la imagen pública de ambos. Ya no son únicamente los enamorados de la pantalla, son una familia en construcción. Una familia que se defiende. Y eso es lo que de verdad importa. Si miramos hacia adelante podemos esperar días luminosos para Khan y Demet. Con la bendición del padre y el cariño de sus fans, el camino aparece despejado para una felicidad duradera. Quizá aquella charla en el jardín de la que habló el padre era sobre planes de boda. Tal vez sobre un hogar compartido que ya palpita. Sea lo que sea, sabemos que se edificará sobre cimientos firmes. Aquí en Chismes de Turquía, estaremos para acompañarlos paso a paso en este viaje hermoso, con los ojos bien abiertos y el corazón atento. Porque cuando la verdad encuentra su voz, los ruidos se apagan. Y cuando el amor decide quedarse, no hay rumor que lo eche. Hoy ganó el amor, triunfó la verdad y la familia Yaman Özdemir se muestra más unida que nunca. Gracias al coraje de un padre y a la fortaleza de una pareja extraordinaria, podemos sonreír. Si este relato les llenó el corazón, dejen su like y compártanlo con quienes habían perdido la esperanza. Díganles que lo de Khan y Demet es eterno y resistente, que no se doblega. Suscríbanse para celebrar con nosotros todas las buenas noticias que están por venir. Gracias por estar aquí, familia de Chismes de Turquía. Hasta la próxima historia, siempre con el corazón por delante.